Empezamos con Juan anoche 17, verso 3. ¿Qué decía Juan 17, 3? Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos conociendo más del Señor. Y esa es la vida eterna, conocer del Dios verdadero y conocer de Jesucristo. Anoche expresamos que el conocimiento que Dios quiere es un conocimiento teórico y experimental, ¿cierto? Muy bien. También nosotros mencionamos esta cita de la hermana White, donde la hermana White expresó diciendo que antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe y no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Entonces, ¿qué va a pasar en el fin del tiempo? Que no van a haber conceptos claros sobre qué, sobre la divinidad. En el inglés no dice divinidad, sino dice sobre los misterios de Dios. No van a haber conceptos claros y definidos de quién es Él. Así que en esta tarde eso es lo que deseamos con la ayuda del Señor tener conceptos claros y definidos. Y aunque la Biblia, decíamos anoche, nos invita a conocer del Señor, tampoco debemos ir al otro extremo y especular de lo que no está revelado acerca de Dios. Leemos este pasaje que dice así: son bendecidos con la luz más clara los que están dispuestos a aceptar los oráculos vivientes por la autoridad de Dios. Si se les pide que expliquen ciertas declaraciones, solo pueden contestar: así se presenta el asunto en las Escrituras. Están obligados a reconocer que no pueden explicar la operación del poder divino ni la manifestación de la sabiduría divina. Es como el Señor se propuso que fuera. ¿Qué es lo que el Señor se propuso que fuera? ¿Sí van conmigo en lo que estoy leyendo o no? Parece que no. ¿Qué es lo que el Señor se propuso que fuera? Que muchas cosas no las pudiéramos explicar y por lo tanto tener que aceptarlas por fe. Así el Señor se propuso, ¿sí? Pero Él, sin embargo, nos dejó mucha evidencia para poder conocerlo a Él y para poder entenderlo más a Él. Luego dice, es como el Señor se propuso que fuera, que nos hallemos obligados a aceptar algunas cosas solamente por la fe. Reconocer esto es admitir que la mente finita es inadecuada para comprender lo infinito, que el hombre con su conocimiento limitado y humano no puede comprender los propósitos de la omnisciencia. Muy bien, también mencionábamos anoche que muchas personas, especialmente los que hablan acerca de los nombres santos o los movimientos de los nombres santos, vamos a recordar eso, ellos dicen que Jesús no es el mismo judío Yeshua de la historia. 2, que Jesús no es el nombre del Mesías, que es un error de traducción, y que Jesús en español significa Zeus, cerdo, potro, caballo, y que ese nombre es un invento del Vaticano. Es griego, Jesús, supuestamente, que el Jesús que nosotros conocemos es griego, pero no es el Jesús judío, y que es un invento del Imperio Romano. Eso hablamos anoche. ¿Qué más hablamos? Decíamos que estas personas o estos grupos usan ciertas Biblias, como son el Código Real, la versión israelita nazarena y el Kadosh israelita mesiánica, que son supuestamente traducciones del hebreo original al español y que por eso hay que leerlas. Y que estas Biblias están corruptas porque están en una traducción que es al griego. Y por lo tanto, esas Biblias mencionadas ahí son Biblias que han sido traducidas directamente del hebreo y por eso son más limpias, no son corruptas, y por eso es necesario leer esa clase de Biblias. ¿Cuál es el tenor de estas tres versiones? Ellos dicen que vienen del hebreo original y resulta que hebreo original no existe, porque los manuscritos que hay en todas las bibliotecas en el mundo entero están en griego y no están en hebreo. Y las que hay en hebreo fueron traducidas de un griego más antiguo. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, realmente el texto original en hebreo del Antiguo Testamento no lo tenemos. Lo que hay en las diferentes bibliotecas, gracias, a nivel mundial,
especialmente en Israel y en el Vaticano, todas son traducciones o manuscritos que están en griego. Unos son más antiguos que otros, ¿ya? Pero no existe un manuscrito hebreo original mucho más antiguo, no, hasta ahora no ha salido, ¿ya? Entonces, esto es una estafa en ese sentido. Muy bien, dijimos que al final del tema tenemos que aprender a responder estas preguntas. ¿Por qué se tradujo el nombre hebreo del Señor? ¿Pueden traducirse los nombres propios? ¿Jesús es un error de traducción? ¿Por qué decimos Jesús si no es un nombre en hebreo? ¿El nombre Jesús realmente significa cerdo, caballo, bestia, hijo de Zeus? ¿Jesús realmente era un romano o un judío? ¿Y cuál es el nombre que debemos pronunciar hoy? Eso tenemos que responder, ¿ok? Con la ayuda del Señor cuando terminemos. Bueno, también mencionamos anoche que la palabra que está más mencionada, no la más mencionada, pero una de las primeras que aparecen para referirse a Dios es esta, Elohim. ¿Sí se acuerdan? Elohim. ¿Cuántas veces está mencionada? 2750 veces. Muy bien, está mencionada. Y es la primera palabra que usted encuentra cuando abre la Biblia. Obviamente no la vamos a encontrar porque esto es español, pero en el hebreo está. ¿Y qué texto usábamos anoche? Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra Dios en el hebreo está en plural. Entonces debemos leer ¿cómo? En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. ¿Ok? Ese es el plural. Elohim es el plural. Y Génesis 1:1 nos está mencionando que hubo más de un Dios que estuvo involucrado en la creación. Solamente que en el español no aparece, no lo vemos, pero en el hebreo es una palabra plural, no singular. ¿Ok? Estoy haciendo un repaso. También dijimos que la palabra Elohim expresa una idea de grandeza, de gloria. Y desde Génesis 1:1 hasta el 2:4 se usa 35 veces solamente ese nombre Elohim. Ese Elohim es el apelativo de Dios. El primer apelativo que encontramos de Dios, Elohim, refiriéndose a su grandeza. También hablamos de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, es uno. Aquí está. Oye, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Pero sabemos que ahí se usa también la palabra IHWH, de la que hablamos anoche, y también se usa Elohim. Y la palabra Elohim ahí en ese caso está en plural también. Entonces, aunque dice Dios es uno, también mencionábamos que hay más de uno. La segunda palabra o el segundo apelativo más común, aparte de Elohim, que encontramos en la Biblia para referirse a Dios es Adonai. ¿Qué significa la palabra Adonai? Significa Señor. Entonces, no solamente encontramos Elohim, que está mencionado 2750 veces, sino que también encontramos Adonai. ¿Ok? Muy bien, hablamos de Éxodo capítulo 3. Moisés ve la zarza, Dios le pide que vaya en representación de él para liberar al pueblo de Israel. Y Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Moisés escucha las palabras cuando Dios le dice: ve, porque el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Diles eso: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y el verso 15 dice: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, ¿cuál es ese nombre con el que se va a recordar a Dios por todos los siglos? ¿Ah? Entonces, ese nombre es este. Este es el tetragramatón que mencionábamos anoche. Son 4 letras y se leen de derecha hacia izquierda. Es decir, esta es la I griega en nuestro español, esta es la H, esta es la W y esta es la H. Se lee de derecha hacia izquierda. Ese es el tetragramatón. ¿Y qué significa estas 4 letras o estas 4 consonantes? Significan yo soy el que soy, o simplemente yo soy. Bien, mencionábamos anoche
que en nuestras Biblias no aparece IHWH, sino que está mencionado la palabra Jehová. En algunas Biblias de ustedes, en otras usará otro nombre. Por ejemplo, en la Reina Valera del 60, la palabra Jehová tiene un 1. Uno lo mira a pie de página y a pie de página dice, este es el nombre Jehová, que representa el nombre divino IHWH, que aquí se relaciona con el verbo hayá, que significa ser. Entonces, la palabra IHWH viene de un verbo que es este. Cuando usted toma el comienzo de esa palabra, esta palabra es el verbo, y ese verbo significa ser. Es el verbo to be, por ejemplo, si vamos a hablar en inglés, o es el verbo ser en español. Entonces, este es el verbo, pero está unido con otra terminación para finalmente, como algunos lingüistas dicen, se puede traducir como yo soy el que soy o yo soy el que seré, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos viendo que el nombre del Señor tiene un verbo que es este, que es llegar a ser, o el verbo ser. ¿Ya? Cuando se conjuga con el resto para formar las 4 consonantes o el tetragramatón, eso da como resultado algunas terminaciones o definiciones que cambian de acuerdo a la Biblia que usted tenga. Por ejemplo, hay algunas Biblias que dicen, yo resultaré ser lo que resultaré ser. O sea, esas 4 letras pueden significar eso. Yo resultaré ser lo que yo resultaré ser. O yo seré lo que yo seré. ¿Sí? Por ejemplo, esta Biblia traduce, yo seré el que seré. Es una Biblia muy antigua. O sea que el nombre está en concordancia con muchos versículos en la Biblia, por ejemplo Apocalipsis 1:8, el que están viendo ahí, donde Jesús hablando de sí mismo, Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir, es decir, futuro. Ese es el nombre, ese tetragramatón realmente significa eso. Está encerrando lo que Dios era en el pasado, es y será. ¿Ok? Ahora, muy bien, vamos a seguir. Aquí vamos a ver una definición de lo que es traducción y de lo que es transliteración. ¿Qué es una traducción? Cuando nosotros hablamos de una traducción, es interpretar en una lengua lo expresado en otra. Eso es una traducción. Pero si hablamos de una transliteración, ¿qué es una transliteración? Es representación de los sonidos de una lengua con los signos alfabéticos de otra. Aquí está una definición mucho mejor. Es el proceso de representar los signos de un sistema de escritura con los signos de otro, de tal modo que el lector pueda recuperar la grafía original de una palabra, aunque se desconozca el idioma original. ¿Sí van conmigo, hermanos? Por ejemplo, las Naciones Unidas tienen una regla lingüística que enseña que los nombres propios de culturas o lenguas que son muy diferentes al español, tanto nombres propios de lugares como de personas, es mejor no traducirlas, sino dejarlas en el mismo nombre de la lengua original. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si vamos a hablar de una zona donde hay indígenas y ellos le llaman a esa zona... y le llaman a un monte yo no sé qué. Entonces, ese nombre que ellos usan no lo vamos a transliterar a nuestro español, sino que la regla lingüística a nivel mundial enseña que los nombres propios es mejor dejarlos igual, ¿ya? Pero eso es refiriéndose a lenguas que son homogéneas. Por ejemplo, aunque la regla internacional acepta que los nombres propios no se traduzcan, especialmente para aquellas lenguas con grafías homogéneas, por ejemplo, como el inglés. En el inglés usted dice, para Jesús, usted dice Jesus, pero ahí está escrito Jesús, pero se dice Jesus. ¿Pero es parecido o no? Muy bien. Español, Jesús. Francés, mire cómo está francés ahí. Jesús, Jésus. Se diría realmente en francés, Jésus. Jesús, español, Jesus, inglés. Pero miren que la escritura es parecida.
Si hablamos de portugués, igual. Entonces, estas lenguas que son homogéneas o que son iguales en su escritura, la regla internacional enseña que en esos casos los nombres propios no se traduzcan, ¿ya? Pero, bueno, ahí coloco un ejemplo. La parte de abajo, Roger. Por ejemplo, podemos encontrar el nombre Roger como Roller, Roger, Rogerio, Rogelio. Escrito y con pronunciaciones diferentes, pero están compuestos por las mismas consonantes y en esencia se trata del mismo nombre. Ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando usted entra a tratar con un idioma que es totalmente diferente al idioma español o a la lengua española. ¿Van conmigo? En ese caso, ¿qué ocurre? Cuando las grafías de escritura del alfabeto de un idioma difieren completamente del otro. Por ejemplo, ¿qué lenguas hablamos acá? El árabe, chino, coreano, hindú, japonés, ruso. Entre estos idiomas, sus signos de escritura son completamente diferentes. ¿Cómo conocemos entonces los nombres? Hay en los idiomas grupos de personas que se les llama los filólogos, la filología, que es el estudio de las lenguas, que se encargan, estos lingüistas, se encargan de buscar en el equivalente de una lengua ese nombre, que es muy difícil. Por ejemplo, un nombre chino. ¿Cómo vamos a coger un nombre chino de una persona, de hermanos de China, por ejemplo? El hermano Chin Chuan Chin, un ejemplo, y lo vamos a transliterar al español. ¿Cómo hace usted para transliterar un nombre chino a una lengua española? Es muy difícil. Pero es posible. Hay que buscar la concordancia en el español, letra por letra, consonante, vocal, hasta encontrar esa traducción al español. Eso se llama transliteración. No lo olviden. ¿Ok? Transliteración es muy diferente a traducción. ¿Ok? Ahora, las transliteraciones, ojo lo que está encerrado ahí en ese cuadrito. Las transliteraciones no tienen significado. ¿Escucharon? Cuando usted translitera una palabra de un idioma que es muy difícil, como el chino, japonés, coreano, árabe, al español, nuestra lengua, cuando usted translitera esa palabra a nuestro español, esa palabra en el español transliterada no tiene significado. ¿Escucharon? Vuelvo a repetir. Esa palabra transliterada a nuestro español no tiene significado. ¿Dónde tiene el significado? Muy bien, en su lengua original, no en la nuestra. En la lengua original, el significado usted tiene que encontrarlo allá, pero no en la lengua española. Entonces recuerden, las transliteraciones no tienen significado. El significado permanece en la grafía original. Entiéndase que las transliteraciones no tienen ningún significado salvo en su raíz detallada por la etimología, es decir, en su original. Por lo tanto, como el nombre de Jesús y de Dios es una transliteración, no tiene significado en nuestra lengua española. Vuelvo a repetirlo. Por lo tanto, como el nombre de Jesús y de Dios es una transliteración, no tiene significado, salvo en su etimología, que nos indica que Jesús tiene procedencia del nombre Yeshua en lengua hebrea, que significa salvación, como dijo el hermano esta mañana en su culto, de lo que significa la palabra Jesús. Ahora miren acá. Esta es la transliteración de IHWH. Aquí tenemos IHBH. Este es el hebreo. Este es el tetragramatón. Cuando usted coge estas 4 consonantes, ¿cuál es el nombre de estas 4 consonantes? Yod, He, Vav, He. Así sería. Esta es la Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Es el nombre de estas 4 consonantes en hebreo. ¿Ok? La transliteración. Ahora, ¿cómo la Yod transliterarla, cuál sería? Eso vendría a ser una Y o vendría a ser una J. ¿Ok? Luego la G, que es esta consonante, vendría a ser transliterada la H. Luego Vav vendría a ser transliterada como la V para nosotros en nuestra lengua española. Y G vendría a ser la H, que en nuestro español quedaría I, H, V, H. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Ok. ¿Es correcta la transliteración IHWH?
¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Sí. IHWH nosotros la encontramos así, pero esta W no existe en nuestra lengua española. Igual como la ñ no existe en el inglés, pero en nuestra lengua española sí. Entonces, cuando usted translitera ese nombre al español, pues lo encontramos IHVH, IHVH. Así que, hermanos, Dios quiso en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, Dios quiso, siempre quiso que su nombre fuera recordado, siempre fuera recordado. Y cuando Moisés escribió Éxodo 3:15, él escuchó la pronunciación de esas 4 consonantes. ¿Ya? Él supo cómo debían pronunciarse esas 4 consonantes. ¿Qué dijo el Señor de su nombre? Por ejemplo, Salmos 83, verso 18. Anótenlo ahí o alguien ayúdeme a leerlo. Está ahí al frente. Dice, y conozcan que ¿qué? Que tu nombre es IHWH. Tú solo, altísimo, sobre toda la tierra. ¿Qué quiso el Señor? Que su nombre, ¿qué? Fuera recordado siempre. Gracias por compartir conmigo. Salmos, ese es el mismo, ¿no? Ok, ahora Amós 4:13. Amós capítulo 4, verso 13. Está ahí al frente. Dice, el que formó los montes y creó el viento, el que descubre al hombre sus pensamientos, el que hace salir la aurora de las tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra, se llama IHWH o IHVH, Elohei Sebaot. Es decir, Yahvé, Rey de los ejércitos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama él? IHWH transliterado a nuestras letras españolas o IHVH. Ahora, al parecer por varios textos, yo coloqué solamente unos, pero ustedes pueden encontrar infinidad en la Biblia. Dios quiso que su nombre fuera esparcido. Dios quiso que su nombre fuera conocido, fuera dado a conocer al mundo y fuera pronunciado. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por textos en la Biblia y también porque en la mayoría de manuscritos que se han encontrado hasta hoy, esta es la grafía antigua del hebreo y aparece escrito. Aunque lo hicieron con respeto, como mencionábamos anoche, pero lo escribieron. Y ellos, esos hombres, esos copistas antiguos, ellos sabían en ese tiempo, en su tiempo, cómo pronunciar esas 4 letras. ¿Sí? Ahora, hay diferentes grafías que se han encontrado en diferentes manuscritos. Vea, está por ejemplo así, está así, está así, está así. Pero todo esto son grafías antiguas hebreas, pero que quieren decir lo mismo. IHWH. Por ejemplo, los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran. ¿Cuántos conocen esa historia de las cuevas de Qumran? ¿Se han escuchado? ¿Sí? ¿En qué año fue eso? 1948, 1949. 2 beduinos, 2 campesinos estaban cuidando sus ovejitas por esta zona de Israel. Y se perdieron algunas ovejas y los beduinos, en busca de sus ovejitas, se encontraron con unas cuevas que se le llaman las cuevas de Qumran. ¿Y cómo supieron? Porque tirando por allá piedritas, resultaron que por allá partieron cerámicas y dijeron, uy, ¿qué se escuchó? Y se fueron y escalaron y encontraron un poconón de cuevas inmensas en diferentes partes de esa zona. Y entraron, muchos, tal vez, déjenme decirles, hay muchos manuscritos que están en manos de coleccionistas hoy que les gusta coleccionar cosas antiguas y están en diferentes partes del mundo, están callados. No sabemos, porque muchos de estos beduinos lo que hicieron por ganar dinero fue entrar a esas cuevas, coger estos manuscritos antiguos y venderlos al mejor postor a nivel mundial. Lo que han hecho las empresas cristianas, judías a nivel mundial es tratar de recuperar esos manuscritos que estos beduinos por negocio los regaron por todo el mundo, ¿ya? Y se han encontrado y hoy están en diferentes... se me olvidó la palabra otra vez. Gracias. En diferentes bibliotecas, diferentes partes del mundo. ¿Ok? Estos manuscritos. Ahora, estos manuscritos que se encontraron de las cuevas de Qumran, bueno, no se ve muy bien. Por ejemplo, este es un manuscrito que se refiere a los salmos.
Mire, y el tetragramaton está ahí mencionado, gracias. Está ahí mencionado el tetragramaton, aquí está, vea, en diferentes partes. Esta es una porción de los Salmos, vea. Y ellos lo escribieron, está ahí mencionado. Esta es otro manuscrito que se ha encontrado en griego. En griego, este es la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento. Y déjenme decirles, ahorita vamos a hablar de la Septuaginta, que es la Biblia que tenía Jesús en sus días. Esa fue la Biblia que él usó, la Septuaginta, ¿ya? Y esta es una copia de esa Septuaginta que está hablando de Zacarías, capítulo 8, verso 23, mire, y se usa ahí el tetragramaton, ellos lo escribieron ahí. Ahí ustedes van a ver otra. Esta es escrito en griego con el uso del nombre IHWH, pero en hebreo. O sea, el manuscrito es en griego, pero el nombre está en hebreo. Está escrito en hebreo. Este es un antiguo fragmento de la Septuaginta, fechado entre los años 50 antes de Cristo, 50 después de Cristo, hallado en una de las cuevas allá en Qumran. Y miren que el tetragrama está señalado ahí con una flecha. Esta es un hebreo paleolítico, es decir, un hebreo antiguo. Miren, esto es griego, pero el nombre de Dios está en hebreo antiguo. En estos manuscritos que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Este es uno que está más cercano. Ahora, ¿desde cuándo IHWH existe? Según los lingüistas, esas 4 consonantes parece que son más antiguas de lo que creemos, muy antiguas. Cuando nosotros vamos a Génesis, cuando se escribió Génesis, tal vez esas 4 consonantes ya se pronunciaban mucho tiempo atrás. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, se han encontrado excavaciones arqueológicas de naciones o civilizaciones paganas que usaron ese nombre. Por ejemplo, esta se le llama la estela de Mesha o la estela de Mesa. Los moabitas hicieron esto. El rey de Moab hizo esto y aquí escribió una historia. Esta historia que está relatada acá es en la lengua de ellos y está relatando cómo ellos vencieron al pueblo judío en cierta fecha. Y esa fecha, bueno, eso al parecer viene a ser de Segunda de Reyes capítulo 3, que está contando la historia de lo que pasó, de una guerra que hubo entre el pueblo judío y los moabitas. Pero la idea que yo quiero darles es que aquí el tetragramaton está usado. ¡Wow! Esto es interesante. ¿Saben por qué? Para los que les gusta la historia. Porque esto muestra de que el nombre, el tetragramaton, no fue usado solamente por el pueblo de Israel, sino que fue usado por diferentes civilizaciones. ¿Sí? Y por ejemplo, ahí, donde está señalado en rojo, dice, tomé los vasos de IHWH gracias al dios Quemos. Eso está diciendo, que gracias a Quemos, el dios de los moabitas, IHWH fue vencido. Ese dios fue vencido. Y se usa el tetragramaton. Ahora, miren, estas óstracas le llaman. Fueron encontradas en Laquis. Es una ciudad mencionada en la Biblia. Y en esas óstracas que se encontraron, que es cerámica, y en la cerámica se escribió esto, es un mensaje de un general hablándole a su rey, diciéndole que Jehová lo ayude en una guerra, porque Laquis en ese momento iba a ser tomada por una civilización. Entonces él está pidiendo ayuda a IHWH y le está diciendo a su rey que IHWH te ayude en esta guerra. Y está mencionada este nombre varias veces en esa cerámica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera del 60 tiene un glosario en la parte de atrás. Cuando ustedes van a buscar qué significa la palabra Jehová, ese glosario lo define así, en ese glosario. Nombre, Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son IHWH. Por respeto, dejó de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai, el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales O y A solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales y así resultó la forma latinizada Jehová. ¿De dónde viene en nuestro español Jehová? Eso lo vamos a explicar más adelante. Estoy solamente leyendo ahora esto.
Luego dice, los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe de haber sido Yahvé. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Entonces, según esta definición, que es acertada de la Reina Valera del 60 en el glosario, en la parte final, cuando expresa cómo pronunciar la IHWH, ellos dicen que la pronunciación más cercana y acertada es Yahvé. ¿Sí? Se puede decir Yahvé, pero realmente esta H intermedia no existe en el español. Entonces, nosotros podemos escribirlo así y pronunciarlo de esta manera, Yahvé. Fue posiblemente tal vez la pronunciación de la palabra. ¿Por qué lo sabemos? Por varias razones. Y ahí tenemos que ir a la historia. ¿Qué tenemos que hacer en la historia? Tenemos que ir a los hombres más cercanos que vivieron a los discípulos, que escribieron libros y que ellos en su tiempo hablaron de cómo se pronunciaba en su tiempo ese nombre. Eso tenemos que hacer, tenemos que, la Biblia y la historia, tenemos que corroborar con libros de hombres, vuelvo a repetir, que estuvieron cerca de los discípulos, que los conocieron, fueron discípulos de los discípulos de Jesús y que ellos tal vez en su tiempo sabían cómo era que se pronunciaba ese nombre. ¿Me hago entender o no? Entonces, hay unos libros de unos patrísticos que se les llama así en la historia, o se les llama padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son varios. ¿Por qué se le llaman padres de la iglesia? Porque fueron discípulos de los discípulos de Jesús. ¿Me hice entender? Y ellos los conocieron en persona y fueron sus alumnos en persona y aprendieron de ellos. Y luego ellos, después de que Juan murió, porque Juan fue el último discípulo que murió en el año 100. Después del año 100 vienen los padres de la iglesia, más o menos segundo siglo, tercer siglo aproximadamente. Hubo varios padres de la iglesia que se le llaman así, o los patrísticos, y ellos dejaron esos escritos. En esos escritos encontramos referencias donde ellos dicen que tal vez la pronunciación que se usaba en ese tiempo era esta. Por ejemplo, este libro que está acá es de un padre de la iglesia que se llama Epifanio de Salamina, más conocido como Epifanio. Fue un obispo, escritor bizantino, es considerado padre de la iglesia, defensor de la ortodoxia, estaba en contra de muchas herejías que se levantaron después que los discípulos murieron. Y él, en este libro que ustedes están viendo aquí, yo traté de buscarlo, Epifanios, aquí está, en ese libro está la traducción, ese es el libro Epifanio, se llama Ancaratus and Panarium, página 86. Y allí él dice lo que está en rojo, no sé si lo alcanzan a ver, que el Señor tiene varios nombres, y luego dice el que es Señor existente, dice Ya, Señor, Adonai, el que es Señor existente, Yahvé, mírelo, significa el que fue y es, el que es y para siempre. Y él dice Yahvé. ¿Ok? Y este es un libro del año, adivinen, 300 después de Cristo. Hay más antiguos. Por ejemplo, este es del año 250 antes de Cristo, después de Cristo. Un hombre que se llamó Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro. Y él dice, nuevamente se encontró escrito en hojas de oro que estaban atadas con lienzos al frente de la cabeza del sumo sacerdote. Por los samaritanos se llamaba Yahvé, pero por los judíos Ahía. Ese Ahía es la pronunciación corta del tetragramaton. Entonces, este Teodoreto de Ciro dice que en su tiempo los judíos no pronunciaban las 4 letras, sino que solamente la corta, la terminación corta. Ahía, que es en nuestro español J-A-H. Ja. ¿Ya? Pero los samaritanos, que fueron un grupo dividido, que se cree que ellos trataron de mantener el nombre, la pronunciación en su liturgia. Y este hombre dice que los samaritanos lo hicieron así. Ahora, en el Talmud judío, ¿qué es el Talmud? ¿Qué tenemos que hacer también? En la historia tenemos que buscar libros que hayan sido de rabinos y hayan sido cerca de la época de Jesús. Y encontramos libros como el Talmud judío de la época de Jesús, aproximadamente un poquito después, donde ellos nombran o ellos dicen cómo se pronunciaba más o menos el nombre. Y en una parte del Talmud, por ejemplo, dice, Maná dice, por ejemplo, los
Cutians, que esto era un nombre despectivo para llamar a los samaritanos, que hacen un juramento por ello. Y Jacob bar Aha, que era un rabino, decía, está escrito IH, no más, y se pronuncia Adonai, es decir, está escrito IH y se pronuncia Adonai. O sea, él corrobora que en su tiempo ya se había cogido el tetragramatón y se había obviado y se había colocado el nombre Adonai en vez de ese tetragramatón para no leerlo, para no pronunciarlo. Pero, por ejemplo, en la enciclopedia británica, la página 312, ahí ustedes están viendo la copia de esa enciclopedia británica, dice: los samaritanos, que de otro modo compartían los escrúpulos de los judíos acerca de la pronunciación del nombre, parecen haberlo utilizado en juramentos judiciales para el escándalo de los rabinos, es decir, a pesar de que los rabinos se escandalizaban de que ese nombre no debía ser pronunciado. Finalmente, hay evidencia de más de una fuente que los sacerdotes samaritanos modernos pronuncian el nombre, ahí está, Yahweh o Yahuah. Pero es parecido a lo que en nuestro español nosotros mencionamos como Yahvé, ¿sí? O sea que más o menos esa tal vez, no 100%, pero tal vez pudo ser la pronunciación del tetragramatón, ¿ok? Este es otro escritor, Clemente de Alejandría, padre de la iglesia, donde él dice que se pronuncia en griego, aquí está en griego, Yahweh, que en español sería Yahweh. ¿Qué significa? Él dice quién es y quién será. Entonces, ¿por qué el nombre del Señor llegó a ser tan majestuoso? Vuelvo a repetirlo de anoche. El pueblo de Israel tomó el tercer mandamiento. ¿Cómo dice el tercer mandamiento? Pero ellos lo llevaron a un extremo supersticioso. Y el extremo es no pronunciarlo, no escribirlo. Ahora, el tercer mandamiento nos está diciendo que no debemos pronunciar el nombre del Señor. ¿Cómo dice el tercer mandamiento? O sea, ¿qué quiere decir? Hay que pronunciarlo, pero con mucho respeto y con mucha reverencia. El tercer mandamiento no me está diciendo a mí en la Biblia que yo no pronuncie su nombre. Pero ellos, por respeto y por superstición también, se fueron al otro extremo y ellos dejaron de pronunciar esas 4 consonantes. Que yo les digo, Moisés supo cómo era ese nombre, cómo se pronunciaba ese nombre. Él lo escribió en los libros originales, ¿ya? Con el paso del tiempo, los copistas lo que hicieron fue, muchos colocar el tetragramatón, otros dejar un espacio, otros solamente copiar la primera parte del nombre. Y como se dejó de pronunciar, con el paso del tiempo, se fue olvidando la pronunciación de esas 4 consonantes. ¿Van conmigo? Se fue olvidando con el tiempo. Entonces ellos se basaron en Éxodo 27 y se basaron en Levíticos 24, que leímos anoche, donde un hombre que fue lapidado por causa de haber maldecido el nombre. Y hay algunas referencias bíblicas que nos muestran que por causa de la desobediencia de los dirigentes judíos, el nombre se fue perdiendo en el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, si ustedes quieren ayudarme a buscar, Jeremías 23, verso 25 al 27, vamos a leerlo, aquí está al frente. Dice en el verso 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Verso 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron los dirigentes? ¿Qué ayudaron a hacer los dirigentes? A que el pueblo de Israel olvidara el nombre del Señor, se fuera perdiendo. Entonces, la pregunta, ¿cuándo dejó de pronunciarse el nombre en el pueblo de Israel? ¿Cuándo dejó de pronunciarse ese nombre? Por la historia. En la historia, cuando usted mira los anales históricos, hay libros que nos muestran que hasta cierta fecha se dejó de pronunciar el nombre. Según las investigaciones, el Talmud fue más o menos, dice que a partir
del año 300 antes de nuestra era. ¿Cuánto? 300 antes de Cristo, ¿escucharon? El nombre ya no se pronunciaba. IHWH, ya no se pronunciaba, 300 antes de Cristo. Según el Talmud judío y otros libros, ¿cuál fue el último hombre o el último sacerdote rabínico que lo pronunciaba en la liturgia? Un hombre que se llamaba Simón el Justo. Simón el Justo, sacerdote en el periodo de los Ptolomeos. Dejó de pronunciar el nombre de Dios en las bendiciones y más tarde solamente se pronunciaba en el templo, solamente en el templo. Cuando usted salía afuera, usted no pronunciaba el nombre porque era prohibido hacerlo y pronunciaba o el intercambio de esas 4 consonantes que podía ser Adonai o podía ser Kurios en griego, Dios. O otros apelativos diferentes, pero el más generalizado fue Adonai. En vez de IHWH, la gente en el común, en la calle, en el mercado, en los negocios, podían pronunciar el apelativo diferente. Pero en la liturgia, solamente el sacerdote tenía el derecho de pronunciarlo en la bendición sacerdotal de números. ¿Se acuerdan? Los pastores que pronunciaban esa bendición sacerdotal, los rabinos la daban y pronunciaban ahí el nombre, porque en esa bendición sacerdotal, ¿cuántas veces está mencionado el nombre? 3 veces está mencionado IHWH. ¿Por qué 3 veces? Porque el Padre tiene ese nombre, el Hijo lleva ese nombre y el Espíritu Santo lleva ese nombre. ¿Me hago entender? Por eso está mencionado 3 veces en la bendición sacerdotal. Y solamente Simón el Justo parece el último que en la liturgia y en la bendición pronunciaba el nombre para todas las personas, pero las personas cuando salían no podían pronunciarlo, estaba prohibido. En la Mishnah, por ejemplo, que está ahí, dice, en el santuario se pronuncia el nombre tal como está escrito, pero en las provincias solamente con un eufemismo. Eufemismo quiere decir, o sea, con un apelativo diferente. Eso dice el Talmud, ¿ya? En la época de Jesús, por ejemplo, el sumo sacerdote mencionaba el nombre en la festividad del Yom Kippur también. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el Yom Kippur? El día de la expiación. El sacerdote lo mencionaba. Ahí podía mencionar el nombre. Y según la tradición, lo mencionaba 10 veces. ¿Ah? En este Talmud, Tosef Yoma, el reverendo Yohanan, decía que los sabios entregaban a sus discípulos la clave del nombre, seguramente tal vez cómo pronunciarlo y su significado, una vez cada año sabático. Los sabios citaban: este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí por todas las generaciones. Después de que Simón el Justo murió, 40 años antes de la destrucción del templo, dejaron de pronunciar el nombre. De ahí en adelante se prohibió pronunciar el nombre. La Enciclopedia Judía, volumen 9, página 161 dice: quien pronunciara el nombre perderá el derecho a su parte en el mundo futuro. Entonces, cualquiera que pronunciara el nombre, ¿qué le pasaba? Según la creencia judía, perdería su parte en el mundo futuro. En el Yoma de la Mishnah dice: Simón el Justo, sumo sacerdote. Después de la muerte de Simón, los hombres dejaron de pronunciar en voz alta el tetragrama. La Enciclopedia Judía vuelve y dice: la pronunciación del nombre escrito fue utilizado solamente por los sacerdotes. Fuera del templo usaron el título de Adonai. Todo esto está documentado, vea. Todo esto es histórico. Aquí no estoy inventando. Todo está en la historia. Esta Enciclopedia Judía, volumen 1, página 201, 202, dice: en los primeros tiempos del segundo templo, el nombre todavía estaba en uso común, ya que se podía aprender de aquellos nombres propios como Yohanan o de fórmulas litúrgicas como aleluya. Por ejemplo, cuando decimos aleluya, ese ya final es Dios. Aleluya, alabamos a Dios, significa aleluya. Aleluya, ya es Dios. O la terminación corta del tetragrámaton. ¿Okay? Al comienzo de la era helenista, sin embargo, el uso del nombre fue reservado para el templo. Parece que a los sacerdotes se les permitía pronunciar el nombre de la bendición solo en el templo. Otra parte se vio obligada a utilizar el nombre apelativo Adonai, pronunciación del nombre que hacían los sacerdotes del templo, por lo que poco a poco cayó en desuso. O sea, el nombre, la pronunciación se fue perdiendo con la historia. ¿Han escuchado de Flavio Josefo? Flavio Josefo, en uno de sus libros, que
nombre, la hermana White lo menciona, Flavio Josefo. Y Flavio Josefo en Antigüedades Judaicas, él dice lo siguiente: he aquí que Dios declaró su santo nombre a Moisés, un nombre que anteriormente nunca había sido declarado a los hombres y respecto al cual no me está absolutamente permitido pronunciarlo. ¿Cuándo él escribió este libro? Antigüedades Judaicas. Lo escribió después del año 70, casi cerquita. Y mire que ya para el año 70 él no podía pronunciar el nombre porque no le era permitido. Cualquiera que lo pronunciara en la calle tenía que ser llevado y lapidado. ¿Sí? Ahora hablemos de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta era la Biblia que usaron los discípulos y Jesucristo en sus días. ¿Cuándo se formó la Septuaginta? Esto es importante entenderlo. ¿Cuándo se formó la Septuaginta? Septuaginta se le llama porque es 70, eso significa 70, es la Biblia de los 70, o también conocida como la Septuaginta o Alejandrina. Es una traducción de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento o Tanaj, al griego. Es la primera traducción que se hace del hebreo del Antiguo Testamento al griego. Es la principal versión en idioma griego por su antigüedad y autoridad. Su redacción, miren la fecha, se inició en el siglo III antes de Cristo y se concluyó a finales del siglo II antes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que a la época de Jesús, la Biblia que se usaba, ¿cuál era? La Septuaginta. Esa era la Biblia que se usaba en los días de Jesús y de los discípulos. ¿Cómo se formó la Septuaginta? Un poquito de historia porque es bueno para que ustedes conozcan. ¿Cómo se formó la Septuaginta? Fue durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo, ahí está la fecha, que se confeccionó la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento. Según la historia, Demetrio, el bibliotecario, ¿de cuál biblioteca? La Biblioteca de Alejandría. ¿Cuántos han escuchado de la Biblioteca de Alejandría? Si hoy existiera, sería una de las maravillas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque los griegos tenían la costumbre de conocer de todo. A ver, ¿dónde hay un versículo donde dice eso? Que Pablo dice que los griegos tenían esa costumbre. Les gustaba conocer todo lo que viniera, cualquier conocimiento, ellos lo traían. ¿Se acuerdan que Pablo mencionó eso? ¿En qué parte de la Biblia Pablo mencionó? A ver si me ayudan. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 22. ¿Qué buscan los griegos? Ellos buscaran cualquier sabiduría y entonces formaron una biblioteca que fue quemada con el tiempo, pero si no se hubiera quemado, albergaba los manuscritos más antiguos que han existido a lo largo de la historia. Y entonces les faltaba completar su biblioteca con los manuscritos del Antiguo Testamento, antiquísimos. Y entonces Ptolomeo dijo, pues hagamos esto. Y entonces la historia cuenta que él le sugirió a Demetrio, el bibliotecario, que consiguiera una traducción cuidadosa de los escritos y que fueran los judíos mismos quienes hicieran esa traducción, que supieran filología o que supieran la lengua hebrea al 100% para poder traducirla al griego. Y en esa traducción se usó la transliteración también. ¿Me hago entender? Se usó la transliteración. Esos hombres, ¿cómo iban a traducir los nombres si estaban en hebreo? Pues tenían que transliterarlos y como ellos conocían muy bien el griego y el hebreo, se idearon para que todos los nombres bíblicos del Antiguo Testamento fueran traducidos al griego, o sea, transliterados. Ahora, hay una historia que se cuenta así, a ver si la tengo aquí, que cuenta que Septuaginta se debe a 70, pero el número real de traductores fueron 72. Y se cuenta la historia que el bibliotecario le dijo a los sabios judíos que trabajaran por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Y según la leyenda, la comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo de forma milagrosa. O sea, hicieron su traducción por separado y cuando la reunieron, llegaron y se dieron cuenta de que milagrosamente la traducción era igual. De pronto cambiarían algunas palabras, pero el sentido quedó. Ok. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo copia de la Septuaginta. Usa a veces el tetragramaton y a veces una terminación corta. Vea, KC, KI, pero que quiere decir lo mismo para referirse a Dios.
o al Señor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en griego utiliza IA, esto pareciera una W, pero esto transliterado a nuestro español es Yah, I-A-H, o J-A-H. O sea, estos hombres entendían también que el nombre no debía ser colocado completamente y tenían respeto. Vuelvo a repetir, hermanos, esta era la Biblia que tenían los judíos en la época de Jesús. Era la Biblia que se usaba. ¿Me hice entender? Eso que quede claro, era la Biblia que se usaba en su tiempo. ¿Qué versión era? Griega. Era la versión griega que se usaba. Ahora, ¿por qué el griego? Bueno, miren esta declaración de la hermana White y ahí van a entender. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego. Ahí está. Idioma extensamente difundido por todo el imperio romano. ¿Qué imperio estaba gobernando en ese tiempo? Roma. Ahí está la respuesta. Entonces, como era Roma, ¿qué pasó con la lengua romana? Se difundió. Y como decir hoy, el inglés, usted va a cualquier parte del mundo, pero si sabes hablar algo de inglés, te defiendes, porque es la lengua universal para los negocios, para todo lo que sea comercio, etc. El francés se usa más que todo para cuestiones del amor, romanticismo, pero realmente la lengua internacional, para que usted la hable y usted se defienda en cualquier parte del mundo, es el inglés. En ese tiempo era el griego. ¿Van conmigo? Era el griego. Y por eso la hermana White dice, desde hacía varios siglos, porque la Septuaginta fue terminantemente ya acabada en el siglo II, antes de Cristo. Por eso ya dice, desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. ¿Cuántas personas estudiaron esa Septuaginta? Muchos que no eran del pueblo judío. Ahí la hermana White está mencionando paganos que cogieron esos escritos y empezaron a ver, y por eso se dieron cuenta de que iba a venir un Mesías. Por ejemplo, los sabios magos, o los sabios que se le dice en español magos, pero realmente en el inglés dice son sabios, no eran magos, sabios. ¿Y venían de dónde? ¿Y cómo llegaron a tener la escritura y saber de un Mesías que iba a venir? Bueno, ya estaba traducida hacía mucho tiempo al griego. Era la lengua común de su tiempo. ¿Van conmigo, hermanos? Ok, ahora, vamos a lo siguiente. ¿Van conmigo, hermanos? Miren, cuando usted coge la Septuaginta, si usted estuviera vivo en ese tiempo y cogiera la Septuaginta para leerla, usted, en vez de encontrar IHWH, vas a encontrar que ellos tradujeron Kurios, que significa Dios, o Adonai, que significa Señor. Y cada vez que usted abre la Biblia, usted va a encontrar eso. Y cuando Jesús leía la escritura varias veces, se encontraba con versos que eran redundantes y se repetía Señor y Señor al mismo tiempo. Un ejemplo, vamos a buscarlo en la Biblia. Marcos. Una vez Jesús leyó este texto delante de muchas personas. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 12, el verso 35. Marcos 12, verso 35 al 37. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, o sea, él estaba ahí en el templo enseñando, y llegó un momento y decía él, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pregunta él les hizo a ellos? ¿Cómo es que sus rabinos, sus maestros dicen que el Cristo es hijo de David? Ahora, ¿por qué hizo él esa pregunta? Miren, verso 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Ahí entendieron? Y dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo así? Dijo el Señor a mi Señor. Pues bueno, es que cuando Jesús estaba leyendo Marcos,
estaba leyendo de la Biblia traducida en su tiempo, la Septuaginta, y la Septuaginta ya había traducido IHWH, en vez de ese tetragrámaton colocaban Adonai, y Adonai significa Señor. Entonces por eso quedó así, dijo el Señor a mi Señor, pero realmente esa es una conversación entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo se sentaron en la eternidad, no sabemos cuándo fue, en la bendita eternidad, cuando los ángeles no existían, los mundos no existían, y ellos se sentaron para hacer un plan, un programa para salvar al hombre. Usted preguntará, ¿cómo así? Entonces, ¿ellos sabían de la caída del hombre hace mucho tiempo atrás? Claro que sí, ellos sabían. Y ambos se sentaron. Bueno, alguien dirá, entonces, ¿y el Espíritu Santo no está ahí mencionado? Bueno, eso vamos a estudiarlo. Pero ahí solamente dice, y el Señor le dijo a mi Señor. Cuando usted mira en el hebreo, es IHWH le dijo a IHWH, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De dónde viene ese texto? ¿Salmos qué? Salmos, ahí está. Salmos 110, verso 1. Jesús estaba citando Salmos 110, 1. Pero en la Septuaginta ya estaba traducido el Antiguo Testamento por Adonai. ¿Ok? ¿Van bien conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Amén o no? Amén, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir acá? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Sí entendieron qué fue lo que Jesús quiso decir aquí? ¿O no, hermanos? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, que cuando David escribió esto no se refería a él, sino se refería en profecía, inspirado él por el Espíritu Santo, se refería a Jesús en una conversación que ambos tuvieron en la eternidad. Y en esa conversación, uno le dijo al otro, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los enemigos del fin, que están en contra del Señor. Hablaba en futuro, claro. Dijo mi Señor a mi Señor, porque es redundante. ¿Cómo así que dijo mi Señor a mi Señor? Pero esta es la explicación. Esta era la Septuaginta. Esta era la Biblia que se estaba usando en ese momento. Ahora, pregunta. 72 varones judíos, los más consagrados del pueblo de Israel, que escogió Ptolomeo para hacer la traducción del Antiguo Testamento de los originales hebreos que ellos tenían en ese tiempo, que hoy ya están perdidos, al griego. ¿Por qué al griego? Porque era el idioma común de ese tiempo. Y habían muchos judíos que habían nacido siendo griegos en naciones griegas, o en lugares griegos. Y ellos aprendieron, ¿cuál lengua aprendieron? El griego, pero eran judíos. Y ellos querían tener la escritura en el idioma griego. Por eso la traducción se hizo y porque el griego era la lengua oficial del Imperio Romano en ese momento. Así es. Todo el Antiguo Testamento en griego. ¿Ok? Ahora, pregunta. Cuando Jesús vino, ¿Él pronunció el nombre? Sí, en los días de Jesús. Cuando él vino, ¿Él pronunció el nombre? Ya dijimos que 2 siglos atrás o 300 años atrás de la venida de Cristo estaba prohibido el nombre. Jesús lo pronunció. ¿Vamos a buscar evidencias o no? ¿Van a ir conmigo a ver? ¿Sí o no? A ver, amén. Vamos a buscar primera evidencia, a ver si pronunció el nombre. Vamos al libro de Juan. A ver, vayan conmigo, vamos, Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Para tener en cuenta el contexto, vamos a leer desde el 48. Larguito, pero no importa, vamos a leerlo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, y es que ahora conocemos que tienes demonio, porque Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Estás loco, este rabino está loco. Y luego ¿qué dice? Verso 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?
y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿O quién te crees? Y Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Noten, verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, todos quedaron mudos. La hermana White describe muy interesante esa experiencia. Todos quedaron mudos, aterrorizados. Jesús, este rabino, se había proclamado, sí, pero no proclamado, pero se había aventurado a pronunciar el nombre secreto, el nombre que estaba prohibido pronunciar en su tiempo. Y la hermana White describe esta experiencia así. Ella dice: cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. ¿Cómo les parece? ¿Pronunció el nombre? Sí, pero no solamente lo pronunció, sino ¿qué más hizo? Se lo aplicó a sí mismo. Y por esa causa, ¿qué hicieron ellos? Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, hoy, hasta el día de hoy, los judíos nunca usan la expresión yo soy, porque para ellos implica el nombre de Dios. Entonces, en vez de decir yo soy en su lenguaje común, ellos simplemente dicen soy. No dicen yo soy César, sino dicen soy César. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿quién es César? Pregunta. Yo. A veces decimos, ¿quién es César? Yo soy, en el español, pero no, eso está prohibido en el hebreo. ¿Quién es César? Yo, hasta ahí. ¿Quién es usted? Soy César. Pero pronunciar yo soy está prohibido hasta el día de hoy. Porque ese yo soy en hebreo, ¿qué significa? Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se arrogó ese título, o ese nombre, para él, porque no es un título, no es un apelativo, es el nombre de Dios. Y él se arrogó ese título para él. ¿Qué otro momento él volvió a pronunciar el nombre? Juan 13, 19, ahí está. Juan capítulo 13, verso 19. Juan 13, 19. Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Cuando él dijo estas palabras, la hermana White describe que ellos los discípulos quedaron anonadados. ¿Cómo así? Pronunciando él el nombre. No siempre el yo soy quiere decir el nombre de él. Cuando usted analiza en la Biblia, el yo soy solamente, o sea, el nombre del Señor, él lo pronunció en ciertas ocasiones especiales para demostrar su divinidad, para demostrar de que él era una persona no común, no un hombre común. Entonces, no todos el yo soy son, solamente hay algunos casos especiales. Por ejemplo, Juan 8:58. ¿Cómo lo sabemos? Juan 8:58. Porque la hermana White lo dice. Porque, ¿qué hicieron los judíos después de que él pronunció el nombre? ¿Lo iban a apedrear? ¿Eso qué quiere decir? Blasfemo es este. ¿Sí? Y en esta ocasión de Juan 13:19 es lo mismo. Ocurre igual. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y cuando él dijo así, ¿qué pasó? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaban. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Gracias. Juan 18:4.
¿Qué pasó ahí en ese momento cuando él dijo, yo soy? Fulguró la divinidad en la humanidad. Y ellos cayeron al suelo, porque él había pronunciado el nombre, impronunciable. Vamos a ver otro, Marcos 14, 60 al 65, Marcos 14, 60 al 65. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahí, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Cuando él le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? No pudo quedarse callado. Y dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Por qué dice el sacerdote así? Habéis oído la blasfemia. ¿Por qué? Porque había pronunciado el nombre. Y por eso dice, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Todo por causa de pronunciar el nombre, impronunciable en su tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué conclusión podemos decir? Que Jesús compartió ese nombre. Por ejemplo, vamos a un texto del Antiguo Testamento, hagamos el ejercicio bíblico. Vamos por favor a Isaías capítulo 42. Vayan conmigo por favor a Isaías capítulo 42. Y vamos a leer el verso 8. Isaías 42, verso 8. Isaías se le conoce como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Sí sabían? Bueno, porque él profetizó mucho, igual como Apocalipsis. Entonces se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, en el hebreo es yo IHWH. Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Qué interesante texto, porque ¿qué dice acá el Señor? Que a otro no le iba a dar su nombre o su gloria. ¿Sí? Ahora vamos a compararlo con Juan. Comparen este texto con Juan capítulo 17, el verso 5. Comparen Isaías 42, 8 con Juan capítulo 17, verso 5. A ver, y después de la comparación díganme, ¿qué entienden? El texto es, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué entendieron, hermanos? ¿Ah? Que Isaías dice, este es mi nombre, yo soy IHWH, este es mi nombre y a ningún otro lo voy a dar y no voy a compartir mi gloria. Pero ¿qué dice Juan 17:5? Jesús, ¿qué dice? Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo. ¿La compartió o no? La compartió. Pero Isaías 42:8 dice, yo no voy a compartir mi nombre y mi gloria con nadie. Pero Jesús compartió el nombre. Entonces, ¿qué es IHWH? Por ejemplo, Jesús dice de su nombre, el Señor, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. ¿Cómo es Dios con su nombre? Celoso. Pero aquí estamos viendo en la Biblia que Él compartió su nombre. Pero Isaías dice, yo no voy a compartir mi nombre con nadie. Y mi gloria con nadie. Pareciera una contradicción, ¿no? Pero no es contradictorio. Exacto. Por ejemplo, cuando leímos en Génesis 1:1, y creó dioses, los cielos y la tierra. Nuestra religión no es politeísta. Nosotros heredamos del pueblo judío una religión monoteísta. O sea, nosotros creemos ¿en qué? En un solo Dios. ¿Sí? Pero ese Dios, bíblicamente, no es uno. Está formado por tres.
¿Y cómo sabemos que son tres? Bueno, muy sencillo. Cuando usted va a 1 Juan 4:8, es un texto que muchas veces usamos, pero no le ponemos mucho sentido. 1 Juan 4:8 es un texto muy conocido para ustedes, a veces no le colocamos sentido. Juan dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y para que usted ame, ¿qué necesita? Si usted se ama a sí mismo, eso es egoísmo, amarse a sí mismo, ¿no? Por ahí dicen que los solteros son muy egoístas por eso, porque ellos se aman a sí mismos. Y solamente cuando se casan es que uno aprende a amar, ¿sí? Soltero se ama a sí mismo. Pero no, aquí no voy a criticar a los solteros, no. Pero lo que quiero decir, hermanos, muchachos, todos los que me escuchan, es que cuando dice la Biblia, porque Dios es amor, implica que tiene que haber más de uno. Porque para demostrar el amor, usted no puede hacerlo a sí mismo. Cuando la Biblia dice Dios es amor, implica que Dios, antes que existieran los ángeles, los mundos creados, Él demostró su amor. ¿Hacia quién? Hacia otros dos que existían. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo en la idea o no? ¿Desde cuándo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sabían que el hombre iba a caer? Ahí está, ¿lo alcanzan a ver? Dice, Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro, aún antes de la creación del mundo. ¿Qué Dios tenía? ¿De qué? Del futuro, aún antes de que sucedieran, del mundo. No hizo que sus propósitos se amoldaran a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y produjeran su resultado. No actuó para causar un cierto estado de cosas, sino que sabía que existiría una condición tal. El plan que debía llevarse a cabo al producirse la defección de cualquiera de las elevadas inteligencias del cielo es el secreto, el misterio que ha estado oculto desde hace siglos. Y según los propósitos eternos, se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad caída. ¿Desde cuándo esa ofrenda se preparó? Desde los siglos eternos se preparó esa ofrenda, de que alguien de los tres tenía que bajar y dar su vida en rescate por el hombre. ¿Esto es bíblico lo que la hermana White dice? ¿Qué texto bíblico ustedes usarían para defender esta declaración? Isaías capítulo 48. Isaías 48. Verso 16. Contexto muy conocido. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, ¿qué pasa? No hablé en secreto. Desde que eso se hizo. ¿Qué es eso que se hizo? Este plan que está mencionando aquí la hermana White, desde que ese plan se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está. Desde que eso se hizo. ¿Cuándo eso se hizo? En la eternidad. O sea, en la eternidad, uno decidió ser padre, el otro decidió ser hijo, y el otro decidió ser Espíritu Santo. Cualquiera de los tres podría ser Padre, Hijo o Espíritu Santo. Por causa de ese plan, uno es llamado Padre, el otro es llamado Hijo y el otro es llamado Espíritu Santo. Por causa de ese plan que se hizo allá. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son los nombres de ellos. Son sus títulos que desempeñan o sus apelativos que ellos desempeñan en ese plan. Pero el nombre de los tres no es ese, no es Padre, no es Hijo, no es Espíritu Santo. Son los títulos que ellos desempeñan en este plan. ¿Cuándo lo establecieron? En la eternidad. O sea, en la eternidad el Señor pensó en nosotros, nos amó a nosotros. Mucha gente dice, no, pero es que no tiene significado la vida. Mire, ¿cómo que no tiene significado la vida? La vida tiene significado. El Señor nos amó desde atrás, nos valoró desde atrás, antes de que existiéramos. Y ahí viene el texto, ahí cuadra el texto de Efesios 1, donde dice que el Señor nos amó desde antes de la fundación de los siglos.
Hermanos, ¿sí van conmigo o no? Amén, muy bien. Ahora el deseado, un texto ya más conocido, el deseado de todas las gentes dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. ¿Por cuánto tiempo fue guardado ese plan? Tiempos eternos y en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiera, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante, ¿no? Entonces, este plan se llevó a cabo desde tiempos eternos. Por eso, en el libro de Hebreos, vayan al libro de Hebreos. Hebreos, este plan está mencionado en el libro de Hebreos con estas palabras. Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, el verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo se le llama este pacto? Eterno. ¿Desde cuándo se hizo este pacto? ¿Y en qué estaba basado ese pacto? En sangre. Un texto más. Los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, recuerden que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. ¿Cuál ha sido el propósito de los concilios del cielo siempre? Imagínense qué lindo, ¿no? Saber que hemos sido valorados, amados desde la eternidad. Y luego dice, el pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Tan ciertamente como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera, así tampoco nunca hubo un momento cuando no fuera el deleite de la mente eterna el manifestar su gracia a la humanidad. Entonces, manifestar su gracia a la humanidad, ¿desde cuándo ha sido? Desde la eternidad. Qué hermoso, ¿no? ¿No les parece hermoso, hermanos? Amén. ¿No les parece hermoso que hemos sido amados desde la eternidad y que estamos aquí con un propósito? Ojalá ustedes y yo pudiéramos encontrar ese propósito. Es hermoso saber de que hay un plan que se hizo para nosotros. Ahora, muchos dicen, el Espíritu Santo no está mencionado en ese plan, porque en las declaraciones de atrás dice el Padre y el Hijo. Antes el Espíritu Santo no hace parte de la divinidad porque no está ahí. La hermana Juan no lo mencionó. Este pasaje es claro. Los adventistas independientes que tienen la teoría de que el Espíritu Santo no es persona, sino que ahora es una fuerza activa, ellos buscan otros. Y a la basura. Ese no existe para ellos. ¿No? ¿Por qué? No lo aceptan. Pero ahí está. ¿Quién estuvo en la formación de ese pacto? Ahí está. La divinidad se conmovió de piedad por la raza humana y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de la redención. Consejo sobre Salud, página 222. Muy bien, ahora vamos a buscar un texto en la Biblia, o ayúdenme ustedes, a ver, para que no se duerman conmigo, participen conmigo. ¿En qué parte de la Biblia encontramos que hubo otro ser que compartió el nombre IHWH? Así, literal, donde diga que lo compartió. Vamos al libro del Éxodo. No, Isaías no. Éxodo. No. Éxodo, capítulo 23. Verso 20 y verso 21. Dice, mira, yo envío a mi ángel delante de ti para que te cuide en el camino
y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso, obedécelo, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Interesante, ¿no? ¿Quién otro comparte ese nombre? Este ángel. Pero no puede ser un ángel cualquiera, porque los ángeles no comparten el nombre. Este tiene que ser un ángel especial. Este ángel es Jesús. Este ángel es Jesús. Ahora, cuando ustedes comparan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en varias partes de la Biblia aparece más de un Jehová. Y en varias partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, comienza hablando del ángel de Jehová y luego termina y cambia la pronunciación para decir que ese ángel de Jehová era Jehová. ¿Quieren hacer la experiencia conmigo? Vamos a buscar solo uno, aunque hay infinidad, y ustedes lo pueden hacer, hagan el ejercicio, pero solo uno, donde comienza hablando el ángel y después resulta que ese ángel no es un ángel. Vamos a Jueces, vamos al libro de Jueces. A ver, Jueces, capítulo 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿y por qué preguntas por mi nombre, que es, ¿cómo? Admirable. ¿Quién era este ser entonces? Este ángel de Jehová era Jesús. Y por eso él dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es tan admirable? ¿Han leído Proverbios 30? Isaías 9, cuando usted lo compara con Isaías 9, dice ahí que es que su nombre es admirable. Ahora lo pueden comparar con ese texto, Isaías 9, cuando dice admirable. Ahora, Proverbios 30. Proverbios capítulo 30, el verso 4. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Bueno, ustedes ya lo saben. Esta pregunta se hizo para que fuera respondida, tal vez no se respondió, pero nosotros hoy ya sabemos. ¿Cuál es el nombre del Señor? I-H-W. Hasta aquí, hasta donde vamos hasta ahí, ¿no? I-H-W-H. ¿Quién más compartió ese nombre? El ángel de Jehová. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien, hermanos. Ok, ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Jesús vino a representar ese nombre. Quiero que ustedes hagamos un ejercicio ahora bíblico y vamos a buscar los pasajes en el Nuevo Testamento donde dice que Jesús vino a representar ese nombre. En el Nuevo Testamento. A ver, quiero que me ayuden. A ver, voy a repartir una serie de citas, ustedes me ayudan, ¿ok? Primero, Juan 5:30. Comenzamos con ese texto. Juan capítulo 5, verso 30. ¿A quién vino entonces a representar el Señor? Al Padre, ¿cierto? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ok, ahora, Juan capítulo 12, verso 49 y verso 50. Juan 12, verso 49, verso 50. Jesús vino a representar al Padre, porque Él dice que vino en representación del Padre. Ok, vamos bien hasta ahí. Ok, ahora Juan capítulo 5, verso 43, 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En qué nombre había venido Él? En el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? I-H-W-H o I-H-V-V-H. ¿En qué nombre vino Él? En ese nombre. Él vino. Entonces, el Padre envía al Hijo. Y el Hijo viene a representar al Padre. Jesús después se va. Y ahora desciende el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo queda para representar a Jesús. ¿Sí ven la cadena? Luego Jesús se va al cielo. El Espíritu Santo queda aquí representando a Jesús. Y ahora el Espíritu Santo usa a los ángeles y los ángeles nos usan a nosotros. Y nosotros cumplimos también la tarea en esa cadena para representar el nombre del Padre.
¿sí? Por eso dice que los 144,000 tendrán escrito el nombre del Padre en su frente. No literal, pero en el carácter, lo que significa ese nombre, aquí, en la mente, en el lóbulo frontal. Tenemos ¿cuántos lóbulos? 4. Pero los dos principales son el occipital y el frontal. El occipital es el que está aquí. Aquí queda el asiento de las emociones. El instinto del hambre, el instinto sexual, está manejado por este lóbulo. Él controla todo lo que es la excitación, las emociones, ¿sí? Y este es considerado como el caballo. Y este es el lóbulo frontal, que es el asiento de la razón, de la inteligencia, que controla las emociones. Este es el jinete. Y este tiene que controlar a este. Pero muchas veces en nuestra vida el caballo tumba al jinete, ¿sí o no? Porque nos dejamos llevar más por las emociones, por la excitación, por el sentimiento y no por la razón, por el principio. Este maneja el principio. Y por eso el nombre, ¿dónde está colocado? Aquí, no está colocado aquí, dice que en la frente, porque es el lóbulo frontal, el asiento de la razón, del principio. Ok, entonces Juan 10:25 vamos ahora. Juan capítulo 10, verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿En qué nombre había venido a dar testimonio? Nombre del Padre. Juan 17, verso 6. Juan 17, verso 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Verso 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ok? Hebreos 2. Vamos a leer este otro. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos, ¿qué cosa? Tu nombre, en medio de la congregación, te alabaré. Muy bien, entonces en el Nuevo Testamento Jesús vino en nombre de ¿quién? Del Padre. ¿Eso está claro? Ahora, ¿qué significa Jesús? Cosas que debemos saber antes de entrar a hablar del nombre Jesús. Cosas que debemos saber antes de entrar allá. 1. No existen manuscritos antiguos originales hebreos. Vuelvo a repetir. No existen manuscritos antiguos originales en hebreo. Sí existen traducciones en hebreo medieval, es decir, de la Edad Media, provenientes de los manuscritos antiguos en griego y en latín. Es decir, que ¿qué vino primero? El griego. Todo lo que se ha encontrado está en griego, refiriéndonos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la Biblia en los días de Jesús era la Septuaginta. De ahí en adelante todo está en griego. No hay ningún manuscrito en hebreo. Cualquier persona que te venga a lavarte la cabeza y a decirte: no, es que tú no debes leer esta Biblia, porque esta Biblia está corrupta y los originales están en hebreo, y las 3 Biblias que yo les mencioné, que esas sí debes leer. Bueno, hay que decirle a esas personas: te desafío a que me traigas el manuscrito en hebreo que tú dices de donde sacaron esa traducción, y cuando tú me lo traigas y me lo pongas aquí y yo vea, ahí voy a creer que realmente esas Biblias son copia del original hebreo. Eso no existe. No se dejen lavar el cerebro, hermanos. Copias del Nuevo Testamento en hebreo no existen. Todas están en griego. Sí existen en hebreo, pero ¿desde qué época? Desde la Edad Media. Es decir, que tomaron los manuscritos griegos que habían y los tradujeron al hebreo. ¿Y cuál es la copia hebrea más antigua que existe? Bueno, aquí están. Dice, y estas son el Mateo Shem Tov, ahí está la fecha, 1380 a 1385 se acabó de hacer esa traducción al hebreo. ¿Pero de dónde la tomaron? Vuelvo a repetir, del griego. ¿Ok? Esta otra que se llama Du Tile Mateo, el Mateo
otra que es el Mateo de Muster, ahí están las fechas, y el Mateo del rabino Ezequiel, están las fechas. Todas son versiones rabínicas ortodoxas del Evangelio de Mateo. Por ahí anda rondando en internet esa creencia de que existe un original de Mateo. No, pues no existe. Hasta ahora las personas se les confronta y se les dice, muéstreme el original. Cuando usted me traiga el original acá, que me diga que Mateo realmente escribió su libro en hebreo, pueda que sí, pero hasta ahora no hay evidencia. Todos los manuscritos que existen en las bibliotecas están solo en griego, en el Nuevo Testamento. No hay ningún manuscrito en hebreo, antiguo, más antiguo que esto. ¿Está claro? Todo está escrito en griego. Y en la Edad Media, del griego, sacaron el Evangelio de Mateo en hebreo. Entonces, que digan, no, mire, esta es la original, copia de los manuscritos originales en hebreo. No es de confiar. Cuando ya dicen así, no es de confiar esa Biblia. Porque es una Biblia manipulada con un pensamiento semítico, es decir, un pensamiento judío, para exaltar el judaísmo por encima del cristianismo en muchos pasajes, porque los han cambiado, y a Cristo lo colocan simplemente como un maestro, pero no como un Dios. Y eso podríamos hacer un ejercicio. Yo tengo acá una comparación de esas Biblias para que ustedes vean, pero no nos da el tiempo, pero se ha hecho. Se rebaja el cristianismo, se rebaja a Jesús como Salvador y como Dios, y se le compara solamente como un gran maestro, un hombre muy, muy grande, pero hasta ahí. Y al judío se le exalta, y que la salvación es por ahí, por ellos nomás, cuando hacen la traducción en el Nuevo Testamento. Estas son las versiones en hebreo que se hicieron en la Edad Media, pero ¿de qué las hicieron? Del griego, porque el griego es el que existe hoy, y hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún manuscrito hebreo del Nuevo Testamento. Todos están en griego. ¿Qué pasó con los manuscritos de los discípulos? Cuando Mateo se sentó, voy a hacer mi libro, ¿qué pasó con ese original? Algún día de pronto lo encontremos. Lo que hoy tenemos es copia de las copias, 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 de las copias. Entonces, espera un momentico. Entonces, a veces pasa que en estos, oiga, tengo un problema con bibliotecas. En esas bibliotecas hay manuscritos en griego de tal fecha, y resulta que antes de 1949 estaban manuscritos del Nuevo Testamento de tal fecha, ¿ya? Pero resulta que cuando se encontraron los manuscritos de las cuevas de Qumran en 1949, habían manuscritos antiquísimos de siglos anteriores a las copias que habían en ese momento del Nuevo Testamento. Y cuando las fueron a comparar, increíble, cambio por ahí en comas, en palabras, pero la idea, la misma. Entonces, se encuentran copias de copias de copias, a veces unas más antiguas que otras de las que existen hoy. Pero los originales están perdidos. El original de Mateo, el original de Marcos, de Lucas, de Juan, esos originales no sabemos dónde quedaron. Los evangelios se escribieron en griego, pero un griego especial, que era un griego llamado koiné, que era un griego que fue hecho por judíos, pero que eran helenistas, ¿sí? Me estoy refiriendo a las copias de las copias de las copias. Usaron ese griego koiné para hacer lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento, pero es un griego, no es un griego, podemos decirlo, como muy pulido, sino que es un griego del común. Por eso se le llama, es un griego koiné, que significa un griego del común del pueblo. ¿Por qué? Porque era la lengua oficial del pueblo en ese tiempo. Entonces, por eso el Nuevo Testamento se tradujo a la lengua oficial, porque era la lengua más hablada que existía. ¿Ya? Exacto, es no tanto así, pero por ejemplo, esta pregunta que está ahí: ¿en qué idioma hablaba Jesús? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué idioma hablaba Jesús? Bueno, ahí en esa foto que ustedes están viendo está el Papa Francisco, que fue a Jerusalén en el 2014 y se encontró con su anfitrión, primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Unos dicen Benjamín, ahí está, por ejemplo, Benjamín es una palabra hebrea, es un nombre hebreo, pero está transliterado y por eso decimos Benjamín o Benjamín. ¿Sí? Benjamín. Es otro ejemplo de transliteración. Y se encontraron los dos. Y entonces Benjamín Netanyahu le dijo, es que yo creo que Jesús estuvo aquí, en esta tierra, y él habló solamente hebreo en la conversación que sostuvo con el Papa. Y entonces el Papa lo corrigió y le dijo así, él hablaba arameo, pero sabía hebreo. Y es verdad. Cualquier lingüista hoy, historiador, sabe que lo que dijo el Papa es muy real. Y nadie lo contradijo cuando en el 2014 hizo esa declaración. Eso es muy común en cualquier persona que estudie la historia y que estudie la lingüística. Jesús hablaba el idioma de su tiempo, que eran dos idiomas que eran muy comunes, que era el arameo y el griego, y el griego también, y el hebreo. Pero, ¿qué pasa con el hebreo? El hebreo ya estaba en desuso. Era una lengua que estaba muriendo. Hoy están tratando de revivirla en Israel y están tratando de hacer muchas clases y que la gente aprenda hebreo. Y si ustedes han visto por internet cómo el auge de aprender hebreo es por eso, porque Israel está luchando para que la lengua no se muera. Pero en los días de Jesús era una lengua en desuso. La lengua real que se hablaba era el arameo y el griego. Como Israel estaba bajo el dominio de Roma, por lo tanto, toda persona debía saber griego. Y Jesús sabía 3 idiomas. Él podía hablar arameo, podía hablar griego y podía hablar hebreo. Sí. El griego, por ejemplo, era utilizado por los israelitas para la comunicación en general. Mientras que el arameo se hablaba entre los israelitas. Hay un texto, a ver si no estoy mal, en el Antiguo Testamento donde ya se da evidencia de que el hebreo era una lengua que ya estaba en desuso y el arameo se había vuelto una lengua oficial por causa del pueblo y su unión con pueblos paganos. En esa unión ellos fueron perdiendo su idioma y fueron empezando a hablar el arameo. Por ejemplo, vamos al libro de Nehemías donde aparece una de esas evidencias. Sí, señor, desde el exilio, correcto, sí. Nehemías capítulo 13, a ver si no estoy mal. Nehemías capítulo 13, verso 22 en adelante. ¿Qué hizo Nehemías? Y dije a los levitas que se purificaran, vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ahí está, ese Asdod, muchos lingüistas, historiadores traducen que ese es el arameo. O sea, la lengua hebrea la estaban perdiendo, la lengua judaica, por causa del exilio, de la unión, de la esclavitud de tantos años en Babilonia. Y hoy el hebreo ya está en desuso, pero están tratando de volverlo a revivir. Así que en los días de Jesús, el griego era utilizado por los israelitas para la comunicación en general, mientras que el arameo se hablaba entre los israelitas. El griego y el latín era para dirigirse ante romanos y autoridades. ¿Escucharon? Un judío, cuando se tenía que dirigir ante las autoridades, tenía que hacerlo en griego. O sea que cuando Jesús se presentó ante Pilato, tuvo que hablarle en griego. Porque un romano nunca se iba a rebajar a aprender la lengua de sus subordinados. Los subordinados tenían que aprender su lengua. Por lo tanto, cuando Jesús se presentó ante Pilato, en Juan capítulo 18, Mateo 26, ahí esa conversación de casi 1 hora tuvo que haber sido en griego. Porque era la comunicación solamente para la parte oficial, para dirigirse a los romanos y las autoridades. Los evangelios, por otro lado, sí indican claramente que Jesús hablaba el idioma arameo, otro dialecto semítico que los judíos habían aprendido durante el exilio babilónico. ¿Qué evidencias tenemos? Que la Biblia fue escrita en ese idioma y en griego, koiné. Por ejemplo, tenemos prueba firme
de que Jesús usó el arameo. ¿Por qué? Los evangelios preservan algunos de sus dichos directos. Unos pocos son, a ver, por ejemplo, talita cumi. Cuando usted va a Marcos 5, esa es una expresión aramea. Otra expresión, efrata, Marcos 7:34. Eso es una expresión aramea. Abba es arameo, Marcos 14:36. Cuando María le dijo, Raboni, Raboni, es una expresión aramea. Maestro, ajá. El sobrenombre que Jesús le puso a Simón fue arameo. El sobrenombre que Jesús le puso a Simón fue el arameo. Cefas, en el griego es Pedro, o también Bar-Jonás, o sea, hijo de Jonás. Los nombres que empiezan con Bar típicamente son arameos. El sobrenombre de Jacobo y Juan fue el arameo Boanerges, y también los nombres de Tomás y Bernabé. Maranata, por ejemplo, es arameo. En la cruz, Jesús se refirió al Salmo 22. ¿Sí recuerdan? Que Jesús estaba colgado en la cruz y se refirió al Salmo 22 colgado en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no citó el texto hebreo, sino que citó el texto arameo que está en Marcos 15:34, que dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso es arameo. Por estas evidencias podemos saber que el idioma de Jesús, ¿cuál era? El arameo, no el hebreo. Pero sin embargo, los que defienden los nombres te van a decir, no, el idioma es el hebreo. Jesús habló hebreo y las Biblias que debes usar son en hebreo. Y ahí tienes que volver a esas raíces. Bueno, no, pues las evidencias me muestran todo lo contrario. La Torá, no, pues existe desde hace siglos, desde antes de Cristo. Claro. Sí, pero ya dijimos, las 3 Biblias que son las más reconocidas, que usan estos movimientos de los nombres, ya dijimos cuáles son. Esas Biblias dicen ser traducción de los originales en hebreo. Pues tristemente con el solo hecho que te digan eso, ya es para descartarlas, porque eso no existe. Hasta hoy nadie, ni siquiera en YouTube, ustedes colocan en YouTube los que hicieron las traducciones, los nombres de esas personas, y se les ha confrontado. Por favor, ¿me puedes dar la copia del original arameo que tú dices de donde sacaste para hacer la traducción de tu libro? Y ahí está en YouTube las conferencias donde los confrontan. Pues sacan un rodeo por aquí y otro rodeo por acá, pero en general no existe la copia supuesta de que Mateo se escribió en hebreo originalmente. Y pueda que sí, pero hasta ahora no se ha encontrado. Hasta ahora no se ha encontrado. Así que el arameo fue el idioma de los judíos de Palestina en el primer siglo. Cuando el Nuevo Testamento usa la palabra hebreo para hablar de un idioma, típicamente significa el idioma hablado por los hebreos, es decir, arameo. Por ejemplo, en estos textos dice que el idioma era el hebreo y se pegan de estos textos, pero un lingüista que sepa de lengua e historia sabe que cuando estos textos mencionan la lengua hebrea, no es lengua hebrea, sino es lengua aramea. No sé si de pronto hagamos el ejercicio a ver qué Biblia hay acá que en vez de decir lengua hebrea diga lengua aramea. Por ejemplo, cojamos Juan 19:18. ¿Quién me ayuda a leer? A ver si aquí hay alguna Biblia que diga lengua aramea. Juan 19, verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el relato de Jesús fue publicado, estaba cerca de la ciudad y el título está escrito en hebreo. En hebreo. Pero esa palabra, los lingüistas, que está traducida así, pero en el original no dice hebreo, dice arameo. Y cualquier lingüista que sepa de historia le puede decir a estas personas que usan esos pasajes, qué pena, estás equivocado. No sabes de historia, estás fallando a la historia, porque la historia corrobora que cuando dice aquí hebreo, la lengua hebrea se refiere a la lengua que usaba el pueblo en ese tiempo, que era el arameo. Bueno, porque así quedó traducido, pero realmente, vuelvo a repetir, cualquier lingüista sabe que es arameo. Sí. En camino a Damasco, Jesús habló con Saúl en el idioma de los hebreos, otra vez probablemente arameo, como lo traduce Hechos 26:14. Hay unas Biblias, por ejemplo, que en Hechos 26:14 no dice hebreo, sino dice arameo, en lengua aramea.
Ok, muy bien. Mañana vamos a explicar qué significa Jesús. Señor les bendiga, Dios les guarde. Y en las horas de la mañana, si Dios nos da la oportunidad, estudiaremos, seguiremos estudiando. Amén. Amén.